Bueno, muy buenas noches a todos. Los A ver, aquí saludo está. desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a comenzar entonces con este conversatorio internacional al que hemos Pero pues aquí llamado está. Volvemos porque no te 2024 quiso abrir el... Reflexiones al fin del sexenio. Les presento en primer lugar a quien va a conducir este evento. Ahí ustedes la ven, es la maestra Catherine Herrera Aguilar, ella es de Ecuador. Es magíster en investigación en seguridad y defensa nacional por el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, en Ecuador, con una tesis de investigación en defensa de grado que tuvo como título Rol de la mujer en los grupos de élite de combate de la Policía Nacional y de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Este trabajo, esta tesis de maestría, le dio una graduación con honores, una tesis de grado recomendada y aprobada para los lectores para publicación en libro. Estudió Ciencia Política y Relaciones Internacionales como carrera de grado en la Universidad de las Américas y su tesis de grado fue Ecuador como paso de vía del narcotráfico y su efecto en la seguridad interna. También una tesis que fue publicada y que obtuvo mención de honor. Por último, podemos decir que es consultora en temas de seguridad pública y de Estado, pertenece al grupo Pilares, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID, muy conocida por todos. Entonces, Catherine va a estar a cargo de la conducción de nuestro evento, entonces ya le damos la palabra y comenzamos con este conversatorio internacional. Agradecemos la presencia de ustedes, ahí tenemos otros compañeros que van entrando y ya comenzamos. Katy, adelante. Tenés el audio apagado. A ver, ahí sí, Ahí. ahí se me escucha. Perfecto. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la presentación, Norberto. Qué gusto compartir. Les saludo desde Ecuador. Soy ecuatoriana. Y bueno, vamos a dar inicio a este conversatorio internacional sobre reflexiones al fin del sexenio del presidente actual de México. En esta ocasión vamos a estar como invitados dos grandes exponentes, expositores en la materia de seguridad, jurisprudencia, también relaciones internacionales y temas de migración, entre otros asuntos que vayamos abordando. La dinámica será que, bueno, tendremos una intervención muy breve por cada uno de los participantes. Hay una pregunta núcleo, una pregunta madre. Básicamente, ¿cuál es esta reflexión de la entrada de la gobernabilidad y de los pocos meses que ya le queda al presidente Obrador? ¿Qué es lo que está sucediendo? Quisiera que un poco expongan tanto Noberto y Edgar sus reflexiones en estos distintos ejes. Noberto lo hará sobre temas de migración y relaciones internacionales y Edgar nos ayudará con el tema de seguridad, economía y el tema de estabilidad política en este país. Me voy a dar inicio para indicarles quién va a ser nuestros expositores. Nos acompaña desde Argentina el doctor Noberto Emmerich, consultor internacional, experto en seguridad geopolítica y prospectiva estratégica. Es presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, fue decano del Centro de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, acá en Ecuador. Es profesor invitado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México, miembro de la Red de Investigación en Violencia, Cultura y Conflicto de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Fue asesor del Comando Mayor Conjunto de Inteligencia Militar de Ecuador. Fue investigador en el Ministerio de Seguridad de la Nación de la República Argentina, investigador de acá también. Fue miembro del Consejo Administrativo del Diario Norte Digital de Ciudad Juárez, México. Cuenta con una reconocida trayectoria. Si me ayudan, por favor, apagando los micrófonos. Muchas gracias. Cuenta con una reconocida trayectoria como académico a nivel de posgrados en prestigiosas instituciones de varios países, sobre todo Latinoamérica.
Su experticia va en todo tema relacionado a geopolítica, crimen organizado, dinámica, relaciones internacionales, geopolítica del crimen e inteligencia. Más de 20 años de experiencia como capacitador internacional, docente de alta especialización, ha dictado más de 200 conferencias y es autor de los libros denominados Una teoría política para el narcotráfico y Geopolítica de la seguridad de América Latina y Geopolítica de narcotráfico en América Latina. Su base es ser académico, pero su experiencia también se refleja como consultor experto en esta materia y también funcionario de algunos ministerios, sobre todo de países de Sudamérica. El otro expositor es el licenciado y abogado Edgar Valenzuela, desde México, el licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Nacional Autónoma, líneas de investigación y especialización. Su fuerte es la política económica, política nacional e internacional. Como ven, tenemos dos grandes expositores con una experiencia muy amplia para abordar esta temática y para avanzar con el tiempo vamos de manera inmediata. Por esta ocasión hemos pedido que vamos a permitir el ingreso de ciertos participantes a través de Zoom, los demás pueden seguir esto a través de las redes sociales. Sin embargo, Noberto, por favor, y Edgar, indicarles, seamos muy precisos con las respuestas. Queremos también interactuar con los participantes. Quienes deseen interactuar pueden dejar sus mensajes o solicitar la palabra para hacer algo más amigable, sobre todo los que están acá. Y las demás preguntas me van a ir llegando a través de las redes sociales. Noberto, por favor, compártenos desde México, con tu experiencia, con tu trayectoria, ¿cuáles son los retos? Primero quisiera que nos indiques cuál es la dinámica, qué está pasando en materia de migración y relaciones internacionales que ha tenido México, el actual presidente, durante su gestión, cómo deja el país y cuál será el reto en estos temas. Bueno, muchas gracias, Catherine, por permitirme expresar los dos temas que vamos a tratar en los breves minutos, como dijiste, migración y relaciones internacionales en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador que está terminando. Primero, migración. Quiero mencionar algunos hechos que nos marcan un poco en qué estatus de problemática migratoria nos encontramos cuando hablamos de México. En la noche del 27 de marzo del año pasado, todavía no hace un año, ocurrió un incendio muy importante en un centro de detención migratoria en Ciudad Juárez, donde fallecieron a raíz de este incendio 40 migrantes y 26, además, quedaron heridos gravemente. Los migrantes estaban instalados en el Instituto Nacional de Migración, que funcionaba como un centro de detención, no como una típica y clásica estación migratoria. Los albergues de la ciudad en ese momento, y que ahora también, por supuesto, estaban completamente abarrotados de personas que intentaban cruzar a Estados Unidos o solicitar asilo. Las personas muertas y heridas en aquella ocasión, recuerdo, marzo de 2023, eran ciudadanos, uno de Colombia, uno de Ecuador, 7 de El Salvador, 18 de Guatemala, 6 de Honduras y 7 de Venezuela. El personal del Instituto Nacional de Migración presente en esas instalaciones en aquel momento no colaboró en absolutamente nada para rescatar, ayudar, proteger, salvaguardar a las personas que estaban muriendo quemadas en esas instalaciones. Quiero marcar este hecho porque más o menos nos da un indicio de la magnitud y la gravedad de la problemática migratoria en México. En estos meses, en este tiempo, una caravana de cerca de 10.000 migrantes partió desde Honduras el 24 de diciembre, día de Navidad de 2023, rumbo a Estados Unidos. Salieron desde, cuando lograron agrupar toda la caravana, salieron desde Tapachula, en el sureño estado de Chiapas, en México, limítrofe con Guatemala. Se dijo y terminó por quedar demostrado que la caravana podría llegar a engrosar una cantidad de 15.000 personas. En diciembre también, hace meses y días, el presidente López Obrador anunció planes para reducir el flujo migratorio, sobre todo centroamericano.
aunque como también vimos, tenemos flujos migrantes de Ecuador, de Venezuela, de Haití, de Cuba, también presentes dentro de las corrientes y las caravanas migratorias dirigidas a México. El presidente entonces en diciembre anunció planes para tratar de reducir este flujo luego de conversar con el presidente americano Joe Biden. Anunció que colaborará a México con Estados Unidos para el control de puntos críticos en la frontera. Agregamos, para ir moldeando la magnitud del problema, que la diáspora mexicana, y estamos entonces hablando al revés, de los mexicanos que están fuera de su país, es una de las más grandes del mundo, la segunda más grande del mundo después de la India. Estamos hablando de 13 millones de mexicanos que viven fuera de México, la inmensa mayoría de ellos, 11.6 millones, en Estados Unidos, con lo cual tenemos allí en México y en la frontera de México con Estados Unidos un corredor bidireccional de flujo migrante. No solo son los latinoamericanos que van hacia Estados Unidos, sino también los mexicanos que van y vienen de Estados Unidos. Esta tendencia, esta diáspora mexicana irá y está decreciendo con el paso del tiempo, pero sigue siendo todavía un aspecto importante de la cuestión migratoria. En México experimenta una ola migratoria de gran escala en este preciso momento. Yo tuve oportunidad de viajar a México en octubre, estuve en Ciudad de México, estuve en Guadalajara, estuve en Ciudad Juárez. En las 3 ciudades hay migrantes por todos lados. Se los ven en los hoteles, esperando ansiosamente llegar a la frontera, completar una aplicación, porque lo primero que hay que hacer es llegar a la frontera y completar una aplicación de celular, y la aplicación de celular le da turno para ser atendido por las autoridades americanas. Lo cual, por supuesto, suena muy bonito, pero es engañoso porque es casi imposible completar la aplicación. Pero eso los migrantes no lo saben hasta que llegan allá. Entonces, esta situación migratoria queda protegida, amparada o se regula mediante el protocolo de protección al migrante, que es lo que sigue funcionando. Fue elaborado por Estados Unidos e impuesto, por decirlo de alguna manera, dentro de la política migratoria mexicana. Básicamente consiste en que los migrantes esperan en México la resolución de su situación de ingreso a Estados Unidos. Cuando le dan turno, entra a Estados Unidos, la patrulla fronteriza lo lleva al juzgado, lo saca del juzgado cuando termina la sesión y lo regresa a México a que espere la siguiente etapa de su proceso migratorio, lo cual puede llevar hasta 2 años de duración y además puede ser rechazado. Esto implica entonces, terminando ya con este punto migratorio, la aparición de una cantidad de categorías que no se estudian fuera de la cuestión mexicana migratoria en cuando se estudian las problemáticas migrantes. Por ejemplo, nosotros podemos hablar, cuando hablamos de la problemática migratoria en México, de personas en tránsito, podemos hablar de deportados, de retornados, de varados, de solicitantes de asilo, de migrantes en espera de turno para completar la aplicación, porque la aplicación te rechaza hoy, probás de vuelta mañana, probás de vuelta pasado, puedes estar ahí varias semanas tratando de completarla. Migrantes en situación de trata de personas, sea para prostitución o sea como pasantes de droga al otro lado de la frontera, migrantes en situación de tráfico, este es ingreso ilegal de migrantes a Estados Unidos, es una problemática que ha acompañado al gobierno de López Obrador, que empezó antes, continuó durante estos 6 años con una impronta en la cual México se comportó como un receptor de decisiones políticas tomadas por Estados Unidos, lo cual implicó entonces un sesgo autoritario en relación a la problemática migrante, no autoritativo, como diría uno, no se ejerció el poder del Estado para hacer un acompañamiento humanitario de la problemática. Ese fue el motivo por el cual se argumentó a favor de la aceptación del protocolo implementado por Estados Unidos en el gobierno de Trump. México actuaría como un auxiliar humanitario, en concreto actuó como tercer país seguro, ¿no? Los migrantes en tránsito quedan esperando en México. El lugar o la parte más peligrosa del trayecto migrante desde Centroamérica a Estados Unidos es México. No es el tapón del Darién, no son los países centroamericanos, es México, el tránsito desde el sur al norte de México. Y el punto más peligroso de la trayectoria es el norte de México.
Eso es entonces la cuestión migratoria. En relaciones internacionales, a ver si lo puedo hacer muy brevemente, antes de la asunción de López Obrador, que asume en diciembre de 2018, uno de los últimos actos del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto fue la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora se llama TEMEC en vez de TLCAN, ¿no? TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El gobierno de López Obrador, entonces, recibe esta segunda etapa del acuerdo de los tres países ya firmado, digamos, ¿no? Y implica esto para México una situación internacional en la cual México es protagonista, receptor de cambios fundamentales, de una masiva movilización de recursos a lo largo de la cadena global de suministro, concretamente la instalación de plantas que regresan del sudeste asiático, de China sobre todo, y se instalan en la frontera mexicana, sobre todo al norte de México, y luego se van también desplazando en otros lugares del país, pero sobre todo en la frontera norte de México. Es un proceso que está teniendo alguna hora síntoma de detenimiento, habrá que verlo, pero es un proceso todavía vigente. Ese es el entorno general, digamos, de las relaciones internacionales de México. Hay algunas cuestiones particulares que quiero marcar en primer lugar. La política exterior mexicana estuvo caracterizada en este sexenio por un enfoque regional, o sea, por una preocupación sobre Centroamérica, pero es una preocupación que no ha logrado dar pasos concretos muy activos, más allá de un apoyo que sí hubo y una relación bilateral relativamente sostenida entre México y El Salvador. Se habló de un plan Marshall centroamericano, se sigue hablando de un plan Marshall centroamericano, pero evidentemente el gobierno mexicano no ha podido llevar esto adelante. No es una responsabilidad que se le pueda achacar al gobierno mexicano, es una situación en la cual evidentemente México solo no puede resolver o intentar aportar mucho a la problemática centroamericana, pero tampoco hay mucho interés de Estados Unidos y mucho interés de otros actores por resolver este problema. En definitiva, como estamos viendo, cada país centroamericano está tratando de hacer lo mejor que puede. Ahora, en estos últimos meses, el gobierno de López Obrador, y se supone que el próximo gobierno mexicano, tratará de llevar relaciones más fuertes y más sostenibles con el nuevo gobierno guatemalteco. Es un gobierno más girando a la izquierda del presidente Arévalo. Entonces tenemos un plan Marshall medio así con pata de palo caminando por allí en apoyo a Centroamérica. El segundo enfoque importante de la política exterior fue la política de asilo. El gobierno mexicano, durante el gobierno de López Obrador, apoyó a Evo Morales Saima, expresidente de Bolivia, y le dio asilo en México. Y también ofreció asilo a la familia del presidente Pedro Castillo de Perú, lo cual le provocó entredichos con Perú y problemas de política exterior. Pero son dos decisiones que el gobierno mexicano adoptó con fuerza, en parte respondiendo a una tradición histórica de asilo de México, en parte respondiendo a coincidencias o a un perfil ideológico que el gobierno mexicano quiso mantener y quiere mantener a lo largo del sexenio. Terminando con este segundo aspecto de relaciones internacionales, también debe destacarse algunas ausencias y algunas presencias del gobierno en las relaciones internacionales. El presidente recién electo allí a fines de 2018 decidió no asistir a la cumbre de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, a pesar del pedido expreso del presidente saliente, Enrique Peña Nieto. En el 2023, el gobierno mexicano paralizó las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con Ecuador, lo cual le impidió a Ecuador ingresar a la Alianza del Pacífico. Entonces, vemos, terminando ya, para sintetizar, unas relaciones de México y de este sexenio con América Latina débiles. No hay un foco de atención fuerte como era en el pasado tradicional priista, enfocado a una especie de liderazgo de la región latinoamericana. Insisto con que no es una culpa que se le pueda achacar al gobierno mexicano, porque evidentemente en este mundo de hoy nadie tiene suficiente fuerza para liderar proyectos o procesos internacionales de gran peso o de gran relieve, como sería la injerencia, participación, liderazgo de México sobre América Latina. Ni siquiera lo pudo llevar adelante en la pequeña región del Triángulo Norte centroamericano.
En segundo lugar, fuerte acercamiento con Estados Unidos. Eso sí, se ha experimentado durante el gobierno de López Obrador, más fuerte de lo habitual, digamos, muy cercano. ¿No? Con esto entonces termino yo mi intervención con estos dos aspectos de migración y relaciones internacionales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Muchísimas gracias, Norberto. Qué importante estos aportes. Bueno, antes de pasar a nuestro segundo exponente, algo muy relevante. Hemos hablado de cómo está la situación no únicamente a nivel nacional de México, sino también como otros migrantes de países latinoamericanos, sudamericanos, pues también se encuentran dentro de esta problemática, la falta de condiciones, la falta de planificación, un proceso bastante burocrático para dar asilo incluso. Y también da partida a que sean víctimas de otros tipos de delitos los propios migrantes. Vemos que hay una sobrepoblación dentro de personas en movilidad humana dentro de México, una falta de coordinación y una falta de voluntad también por su país vecino, Estados Unidos, para dar soluciones contundentes y activas ante esta problemática. En cuanto a relaciones internacionales, vemos que, claro, ha sido un actor eficiente, ha sido un actor protagónico, pero también que se ha mantenido con algo muy tradicional como la política de asilo, que ha sido entre otros países muy contradictorio, ¿no? Muy cuestionado. Sin embargo, dentro de relaciones internacionales ha manejado una política exterior leal, muy fines con su ideología, muy fines con sus partidarios, de quienes lo eligieron básicamente. Y vemos que hay un acercamiento bastante novedoso a pesar, ¿no?, de la dinámica y de línea de gobierno que tiene el actual presidente López Obrador con Estados Unidos. Una dinámica respetuosa en donde ha sido de cooperación, más interacción, que también ha marcado una oportunidad para los distintos países que también comparten y no esta misma línea. En este aspecto, una vez analizado la parte exterior y la parte de inmigración, enfocándonos en movilidad humana, Edgar, coméntanos, ¿qué está sucediendo en tema de materia de seguridad en México? ¿No? Ya un poco Roberto nos había comentado algunos fines de los que son víctimas, los migrantes, qué pasa con la población, qué pasa con la tasa de homicidios, qué pasa con la inseguridad. ¿Ha logrado frenar esta gran problemática y este reto por el cual fue elegido el presidente López Obrador? ¿Cómo lo va a terminar ante esta situación? ¿Qué pasa con el índice económico? ¿Le está ayudando? ¿Se generó empleo dentro de México? ¿Fue una traba en el aspecto social? ¿Qué, desde tu punto de vista como experto también en comunicación estratégica, cómo ves que la gente, sobre todo los ciudadanos mexicanos, cómo ven la gestión de López Obrador? Muchas gracias, Catherine, doctor Emerich, a todas las personas que nos ven en este momento. Muy contento de estar aquí con ustedes. En principio, diría que no perdamos de vista que la política es el arte de lo posible y todos los resultados o todos los indicadores se deben medir a partir de lo que se tenía. Es decir, no podemos esperar resultados despampanantes cuando se parte de una base bastante pobre. En ese sentido, cuando analizamos, por ejemplo, la parte económica, creo que si nosotros nos vamos únicamente a revisar los indicadores de crecimiento económico, solamente los datos, vamos a pensar enseguida que la gestión de López Obrador ha sido malísima para México. Sin embargo, tenemos que tener en el contexto, no olvidarlo, en primera que cuando asume López Obrador hay un entorno recesivo global. Recordarán en 2019 que Europa, esto es un año antes de la pandemia, en Europa la mayoría de los países entraron en crisis. China registró la tasa de crecimiento más baja en 2 o 3 décadas. Estados Unidos también estaba debatiéndose en la recesión. Después de este año, del primer año de gobierno, viene la pandemia con el frenón económico que significó para todo el mundo y la consecuente
la consecuencia de los problemas en las cadenas de suministro globales, que como lo veremos un poquito más adelante, este efecto tampoco fue del todo nocivo para México. Se le supo sacar cierto provecho partiendo de lo que se tenía, que es el Tratado de Libre Comercio, hoy USMECA. Y bueno, para rematar el sexenio, se vino la guerra en Ucrania, donde los precios de los combustibles, de los alimentos y demás, generaron una inflación terrible. A pesar de todo este entorno, la política económica López Obradorista nunca se fijó como tal, como meta, un crecimiento robusto. Fue más bien una redistribución del ingreso. Si nosotros vemos, por ejemplo, que a lo largo del sexenio se distribuyeron en apoyos sociales 2.73 billones de pesos mexicanos. Esto es algo así como 160,000 millones de dólares. En todos los programas sociales que van desde las pensiones a los adultos mayores, pensiones a personas con discapacidad, becas a estudiantes, los programas de empleo temporal para jóvenes, etcétera. Toda la política social que se empezó a distribuir de manera directa a las personas para eliminar también la carga burocrática, eso sirvió como un amortiguador. En México, gran parte de la población se desempeña en el sector informal. Cuando viene el cerrón económico, o mejor dicho, el frenón económico por la pandemia, la mayor parte de estas personas que no tienen pues prácticamente de dónde asirse, viven al día en la economía informal, pues quedaron desamparadas y en muchos casos el único ingreso seguro que tuvieron fueron los programas sociales. Esto permitió que en el periodo del 2020 a 2022, pese a todas estas circunstancias que les acabo de comentar, prácticamente 9 millones de personas salieron de la pobreza. Para ponerlo en perspectiva, 9 millones de personas son los habitantes de la Ciudad de México, solamente de la Ciudad de México. La zona metropolitana tiene alrededor de 25 millones de habitantes, que incluye una gran cantidad, si no mal recuerdo son 16 municipios del Estado de México. Pero solo habitantes de la Ciudad de México son 9 millones. Son las personas que salieron de la pobreza pese a la pandemia, a la crisis económica y a toda esta serie de fenómenos que se presentaron después. Ahora, tampoco quiere decir que los datos económicos de México sean malos, ¿eh? Hay un tema que es para nosotros histórico, no lo habíamos presenciado, al menos mi generación nunca lo había presenciado, que era la revaluación del peso. Cada sexenio, cada fin de periodo de gobierno, estábamos acostumbrados a una crisis y devaluación y deuda, y que el peso cada vez valiera menos. En este sexenio, por el contrario, el precio del billete verde, del dólar, ha disminuido alrededor de 15.5%, casi 16%. Cuando Andrés Manuel toma el poder, estaba en alrededor de 20 pesos con 50 centavos, y en diciembre de 2018, y en enero, que acaba de pasar, promedió 17 pesos con 20 centavos. Esto no lo habíamos visto en mucho tiempo, y prácticamente me atrevería a decir que es algo inaudito. También el tema de las reservas internacionales ha crecido. Están en 212,000 millones de dólares. Y se ha conjugado todo esto, además, con una política laboral de recuperación del salario mínimo, del poder adquisitivo de las personas. Durante la era neoliberal, es decir, de 1982 más o menos a 2018,
el salario mínimo en México perdió alrededor del 85% de su poder adquisitivo. En el sexenio de López Obrador pasó de 80 pesos, ahorita está en más de 200. Es decir, se duplicó el salario mínimo. Pero no solamente es en la cantidad, también en el poder de compra. Prácticamente se duplicó también el poder adquisitivo del salario mínimo. Por eso es que la gente, en términos económicos, tiene una aprobación muy alta con el presidente López Obrador. Más allá del carisma que tiene, más allá de la gran capacidad para comunicar y posicionar temas en la agenda, que lo hace de manera espléndida, nos guste o no, seamos morenistas o estemos en el lado opositor, se le tiene que reconocer a López Obrador esa gran capacidad de dominar la discusión pública. Y bueno, además, la política económica que ha seguido y las obras que ha implementado han permitido que el crecimiento que históricamente en México se concentraba en la parte centro y norte del país también se traslade hacia el sur. Para quien no nos ve en México y quizá no tengan tan clara la geografía mexicana, si vemos a México en un mapa es como un caballito de mar. De la Ciudad de México hacia la frontera con Estados Unidos, prácticamente ahí es donde se distribuía el crecimiento. En todas las ciudades fronterizas con Estados Unidos llegó mucho dinero a raíz de la década de 1990, muchas en maquiladoras, en industria de realmente bajo valor agregado, pero que pagaban menos por el mismo trabajo en México que en Estados Unidos. Sin embargo, en el sureste, que es el más rico en materias primas, prácticamente no había crecimiento. Les voy a poner solamente 2 datos para que vean el tamaño del cambio que ha generado en materia de política económica y de crecimiento en el sureste del país, que es la zona más atrasada, donde están los estados más pobres de México, este sexenio. Si tomamos como punto de comparación el penúltimo año de Peña Nieto con el penúltimo año de López Obrador, es decir, 2017 con 2023, vemos, por ejemplo, que en Campeche en 2017 la economía cayó 10.5% y para el año pasado aumentó 5%, es decir, hay 15.5% de diferencia. En Oaxaca, en 2017 la economía estatal cayó 3.5%, tuvo un decrecimiento. Y para el año pasado, Oaxaca fue la entidad de México que más creció en todo el país. Creció 13.1%, casi o más de 4 veces el promedio de todo el país. Esto se debe, por supuesto, pues, a las obras, a las grandes obras de infraestructura que ha construido el gobierno de López Obrador, que es el Tren Maya, el tren transístmico que une el Golfo de México con el Océano Pacífico, la refinería de Dos Bocas en Tabasco, el estado de donde es oriundo el presidente López Obrador, y una serie también de aeropuertos que ha estado construyendo a lo largo y ancho del país. Bueno, en ese sentido ya se puede entender un poco por qué pese a los resultados en cuanto a crecimiento económico, que tampoco, reitero, han sido tan malos. El año pasado se superó la expectativa que incluso daba el Fondo Monetario Internacional. México creció más de 3% cuando ellos decían que no llegábamos ni al 2%. Realmente ha habido una redistribución de la riqueza y del crecimiento.
Y también, las grandes fortunas del país han aumentado, siguen haciendo negocios grandísimos. La diferencia ahora es que aquellos grandes capitales que estaban acostumbrados a no pagar a no pagar impuestos, ahora ya lo están haciendo. Por eso hay mucha inquietud, mucho enojo de algunos sectores del empresariado mexicano hacia la figura de López Obrador y de la Cuarta Transformación. No porque no estén haciendo negocios, están ganando muchísimo dinero, pero ya pagan impuestos, entonces digamos, sus ingresos disminuyen. Eso en la parte económica. En la parte de seguridad, y creo que es el tema más complejo que va a tener no solo esta administración, sino las que vengan, es que cuando hablamos de seguridad, y aquí tanto el doctor Emerich como la maestra Catherine Herrera lo saben perfecto, el tema de la seguridad no es algo de policías o militares, en el caso de México, contra ladrones o contra asesinos o narcos. Es mucho más complejo que eso. Tiene que ver con la presencia del Estado sobre el territorio. Tiene que ver con la manera en la que el Estado puede dirimir los conflictos que se presentan en los diversos puntos del territorio nacional. Y hay que recordarles una cosa a todas las personas que se meten a hablar también del tema de seguridad, sobre todo aquí en México, desde una visión exageradamente localista, que México tiene 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Y cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de la mayor potencia militar, industrial, financiera, petrolera y también con el mayor consumidor de drogas del planeta. Obviamente esto tiene unas repercusiones tremendas en México. Es como el gran polo de atracción de muchas cosas. Muchos fenómenos que suceden en México no se pueden entender sin el papel que juega Estados Unidos, de manera activa o pasiva. Es decir, el narco mexicano, todas las organizaciones mexicanas se nutren con 3 grandes fenómenos que suceden en Estados Unidos, que tienen interrelación con Estados Unidos. El primero es el tráfico de armas, que México tiene abiertos juicios con Estados Unidos contra las armerías que facilitan el tráfico de armas de grueso calibre hacia México. También el tema del lavado de dinero. Hay una nota muy famosa que salió en el diario británico The Guardian, si no mal recuerdo fue el año 2010, 2012 más o menos, en el que expuso cómo un solo banco de Estados Unidos lavó 380,000 millones de dólares del narco mexicano en solo 3 años. Un solo banco. Para que nos demos una idea de cuánto es esta cantidad, 380,000 millones de dólares, es prácticamente el 50% del PIB de Argentina. Es más que el PIB de Chile. Eso es lo que lavó un solo banco. No lo digo yo, está la investigación ahí. Y también, como tercer gran tema, está la demanda de sustancias en Estados Unidos. Que nos guste o no, pues hay una gran demanda, alguien tiene que darle la oferta, ¿no? Y históricamente México era un territorio de paso. Por distintas dinámicas empezó a convertirse, a mutar en un territorio también de exportación, es decir, aquí también se producen drogas y se exportan, ya no nada más es sobre traslado, sobre trasiego, y también en México hay un gran consumo de sustancias distintas a las que vemos en Estados Unidos. Allá tienen la crisis del fentanilo de manera muy compleja actualmente, y en México eso todavía no lo vemos.
Pero bueno, sin todo este panorama no podemos entender la dinámica local. Y a pesar de eso, yo quiero sí resaltar algunas cosas. La primera es que, para bien o para mal, en la narrativa, fue la primera vez desde 2006, cuando Calderón lanza la guerra contra las drogas, es la primera vez con López Obrador que escuchamos que se habla de combatir las causas, no solo las consecuencias. Es decir, Calderón y Peña Nieto desplegaron al ejército y toda una dinámica de guerra interna para combatir a los hombres, a las mujeres, a toda la red de los grandes grupos delincuenciales, pero nunca se plantearon el tema de dónde se surtían estos grupos de la delincuencia, es decir, cuál era el caldo de cultivo para que este mal, estos grupos, pudieran hacerse de gente. Es la primera vez que en México, en 3 sexenios, escuchamos hablar de la atención a las causas, que en realidad pues, es la pobreza y la marginación, ¿no? El gran caldo de cultivo en México. El segundo punto, que es muy destacable, la estrategia de seguridad de López Obrador, con todos los asegúnes que tenga, porque no es ni de cerca perfecta, y ha tenido muchos errores y muy graves, es que las fuerzas del orden, es decir, policías, militares, marinos, todos los efectivos del Estado mexicano, ya no han estado envueltos de manera tan rutinaria en algunos eventos que se podrían llegar a catalogar hasta como crímenes de lesa humanidad, es decir, en masacres. En México ya nos habíamos acostumbrado a que murieran muchas personas a manos de los propios efectivos del Estado mexicano. Vamos a recordar solamente Tlatlaya, Tanguato, los alumnos del TEC de Monterrey. Todos ellos fueron ultimados por efectivos del Estado mexicano y no pasó nada. Digamos que había una carta abierta, el que decíamos aquí en México, una frase, el mátalos en caliente, es una frase de la época porfirista. Esa era la ley. Y con López Obrador ha cambiado un poco esa dinámica al grado que ya no es la regla, ya no es la excepción. Hoy incluso el presidente hablaba que en su gobierno el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas ha bajado en comparación con los 2 gobiernos que le precedieron. Eso pues ha llevado a que la tasa de homicidios del primer año es decir, por sexenio haya bajado. Si se contempla el primer año, cuántos homicidios se tuvo en el primer año y con cuántos homicidios se cerró, ha bajado, ¿no? En el actual. Con Calderón pasamos de casi 9,000 personas asesinadas en el año 2007 a 26,000 prácticamente en el 2012. Un aumento de casi el 200%. Con Peña Nieto pasamos de 23,000 en el año 2013 hasta 36,700 en el año 2018, un aumento de prácticamente el 60%. Y con López Obrador pasamos de 36,700 más o menos en el año 2019 a 30,500 el año pasado. Aún así es una cifra tremenda, pero hay una disminución del 17%. Podría decirse que puede ser un tema estadístico, habría que meterse a revisar el detalle de cómo lo está contabilizando el INEGI, pero bueno, hay una disminución, ese crecimiento no se veía, que mejor dicho, que esa tasa dejara de crecer, no se veía de manera sostenida, no se veía desde hace mucho tiempo en México.
Obviamente, la parte que se ha desatendido en México en la parte de seguridad, con esto finalizo el tema, es que todo se ha apostado al papel de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina. Ahora la Marina y el Ejército mexicano están no nada más patrullando las calles, no nada más está también la Guardia Nacional metida como tal, siendo el primer grupo de patrullaje y de apoyo para la población. También están metidas en otras áreas, construcción, administración de empresas estatales, en el tema de las aduanas y demás. Y las policías civiles locales, que es realmente el primer contacto que tiene la población, que tiene el Estado con la población, se han desatendido, no están en la discusión. Y eso no se ha mencionado en todo el sexenio. Finalmente, y ahora sí finalizo con ello, el tema de la estabilidad política. A lo mejor sí lo vemos desde México, no lo hemos notado, pero hay una gran inestabilidad, tanto en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Nada más en América Latina, les voy a contarles a grandes rasgos, desde Guatemala, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, han tenido problemas de carácter político, algunos más que otros. Desde luego, el propio Estados Unidos, cuando sale Trump, en el cambio de gobierno entre Trump y Biden, se dio un ambiente de crispación que no es común para Estados Unidos. En Europa hay protestas por todos lados, está el ascenso otra vez de la ultraderecha. En México no se ha visto esto. Hay un clima de aparente calma en materia política, porque esto se debe a que la oposición quedó tan mal parada en México, después de tantos años gobernando, quedó tan mal parada, tiene un índice de aprobación tan bajo, un rechazo altísimo, que el único prácticamente que habla, que domina en la discusión pública en México es López Obrador. Hasta se da el lujo de inventar y de rehacer a su propia oposición. Prácticamente a todos los gobernadores o exgobernadores que tenían el PRI y el PAN, los fue alineando. Les fue ofreciendo embajadas, consulados, puestos en el gobierno, demás, salidas elegantes para que fueran limpiando el camino. Eso demuestra una gran habilidad política de López Obrador, para bien o para mal. O sea, aquí no estamos hablando de filias y fobias, sino del hecho. Y eso no lo ven muchas personas, sobre todo muchos analistas o mucha gente que está en contra de López Obrador, porque parten de una descalificación absurda, desde el clasismo, desde el racismo, desde que el señor no está bien vestido, que tiene los zapatos sucios. Por ese tipo de cositas no alcanzan a entender realmente lo que está sucediendo, cómo mueve a su antojo el presidente los hilos del país. ¿No? Por mi parte sería todo para darles la oportunidad de platicar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por la intervención, Edgar. Bueno, nos dio un abanico muy completo de lo que está pasando en México, sobre todo en temas de economía, seguridad y situación de política estatal, por así mencionarlo. Temas económicos, datos muy relevantes, nos menciona que, claro, ¿no? Se ha manejado una economía bastante rentable, que es la primera vez, más bien de los pocos años, en donde hay un decrecimiento del valor del dólar, donde antes premiaba esta moneda en México. Ahora vemos que se apuesta más por la moneda nacional. Por otra parte, la política de implementación de dar más fuertes plazas de empleo, una política de intervención estatal,
en temas de seguridad llama la atención este enfoque de trabajar en las causas más que en las consecuencias. ¿Qué quiere decir esto? Deja de ser un país securitista y punitivo y pasa a mirar la seguridad con un enfoque integral en donde se entienda el por qué, cuál es el contexto para que México tenga diferentes grupos de delincuencia organizada y sobre todo tienen una estrategia específica en prevenir que estos GDO o grupos de delincuencia organizada o cárteles criminales, como se lo conoce en México, tengan más involucramientos y más militantes en sus grupos a través de una política de integración, de enfoque social, de recuperación, presencia estatal, entre otras acciones. Por otra parte, también llama la atención cómo en estos últimos años se ha apostado muchísimo a unas fuerzas armadas, específicamente a la Guardia Civil, para que esté y se haga cargo dentro de la seguridad interna, un aspecto de análisis, teniendo en cuenta que en la mayoría de países, pues, la responsabilidad y competencia es más en una seguridad externa. Finalmente, tenemos que hay una novedad, se sigue marcando esta premisa de que los narcomexicanos operan a través de tráfico de armas, sigue siendo el narcotráfico en sí, y el lavado de activos, viendo una similitud dentro del resto de naciones. Y vemos que esta estabilidad política pues se ve enfrentada, se ve manifestada, ya que no hay un peso fuerte que haya sido oposición para López Obrador, es decir, un actor que mantenga, un actor que esté constantemente en posicionamiento, que discuta, que se encuentre en el debate, indicando así el único rostro y la única opción siendo López Obrador en el escenario político dentro de México y concuerda con lo que dice Noberto con el manejo de la política exterior que ha tenido, ¿no? En este sentido, nos abrimos parte a las preguntas. Tengo una primera pregunta, voy a iniciar contigo, Noberto. En este punto voy a pedir que sean muy puntuales. Esta pregunta, bueno, a ti te voy a conceder 5 minutos porque me la pidieron desde que finalizaste. Y mencionan esto y de ahí vamos, Edgar, voy a ir interviniendo con cada uno de ustedes y por favor el resto me pueden mandar como lo han estado haciendo mensajes directos por Zoom o por redes sociales. Noberto, pregunta, Erika, pregunta desde Ecuador, te hace la consulta. Si vemos que no hay una burocracia hábil, útil en temas migratorios y que los migrantes ecuatorianos y de restos países están siendo víctimas de estos grupos que se encuentran en la frontera entre México y Estados Unidos, ¿cómo poder acabar con los diferentes grupos que están secuestrando a migrantes mexicanos y acabar con esta problemática, haciendo responsable que no es un problema únicamente de México o del país de origen de los migrantes, sino también del gran país que recibe y que enfoca este gran sueño americano? Bueno, excelente pregunta. Cuando uno tiene que sintetizar, digamos, ¿cuál es el problema de América Latina a la hora de buscar la profundidad en los problemas? La migración. Cuando me tocó hablar recién de migración y luego de relaciones internacionales, en realidad hablé de migración todo el tiempo. El principal problema de las relaciones internacionales en México o en Estados Unidos es la migración. El principal problema de los migrantes es la migración. El principal problema de seguridad, como te dice la pregunta, tiene que ver con la migración. La pregunta básicamente dice o trata de desentrañar cómo se arregla eso. Los grandes problemas se arreglan con pequeñas soluciones, siempre es la idea que yo tengo, ¿no? La idea de que las grandes puertas se abren con pequeñas llaves. Por ejemplo, México nunca se le pasó por la cabeza, sigue sin pasársele por la cabeza, una reforma laboral, no migratoria, es laboral migratoria, pues que permita
a las personas en tránsito trabajar en México. Ciudad Juárez, la tenemos a Jenny, que es de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad que permanentemente demanda mano de obra. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, hoy, a esta hora, hay 20.000 vacantes de trabajo en Ciudad Juárez. 20.000, no 200, 20.000. Pero los extranjeros que están dando vuelta por ahí, que yo mencioné, los varados, los que están buscando que los vuelvan a citar a la corte, que ellos no pueden trabajar, porque son extranjeros, en tránsito, o sea, no tienen una visa de residencia temporal de 1 año, podrían trabajar. Pero si no, no se puede trabajar. Y no ha cambiado eso, y eso permitiría aliviar a las maquilas, que son absorbentes de mano de obra todo el tiempo, y permitiría aliviar la presión criminal y permitiría además desalentar a las organizaciones del crimen organizado. ¿No? Pero se pueden hacer 1000 cosas más. Uno puede decir, bueno, tendrían que ponerse de acuerdo los países, habría que destinar 500.000 millones de dólares. Excelente, pero no está por pasar. Esta es una reforma encarada directamente desde México que es posible de hacer, consensuada, negociada, hablada con las empresas, a ver cómo es, etcétera, etcétera, que permitiría dotar de trabajo temporal, habría que ver cómo a la gente que está dando vueltas por ahí, que es absorbida más que secuestrada por las organizaciones del narcotráfico, porque es mano de obra que quiere trabajar en algo. ¿No? Entonces el crimen organizado le da trabajo. El crimen organizado soluciona los problemas que el Estado no quiere, no puede, no sabe solucionar. No es que el Estado mexicano tenga que gastar dinero. Las maquilas están demandando mano de obra, no importa cuál es la nacionalidad del trabajador. Entonces, por ahí tenemos nosotros una llavecita para abrir una gran puerta. Esto permitiría, por ejemplo, que ecuatoriano retornado de Estados Unidos no haya muerto quemado en una maldita prisión del Instituto Nacional de Migración. Pero como el Instituto Nacional de Migración actúa más como una fuerza de carácter policial que como una institución de carácter migratorio, y eso no ha cambiado, sino que se ha acentuado en este sexenio, los migrantes mueren. Entonces, creo que por ahí no es tanto, lo que quiero decir, no es tanto el remedio de la cuestión, sino el abordaje de la problemática. ¿No? Hay recursos que nuestros estados tienen y no los utilizan, porque el discurso en el cual los estados se autoflagelan y se convierten y se presentan como víctimas ante la opinión pública sigue preponderando en todos nuestros países. Catherine ecuatoriana lo conoces mejor que yo. Los gobiernos son asaltados, son violentados, son sobrepasados por organizaciones criminales transnacionales y no les queda más remedio que acudir a las Fuerzas Armadas y empezar a disparar tiros a quien sea. Entonces, ojo, la política es compleja, sí, pero las soluciones son simples. Muchísimas gracias, Noberto. Nos queda clarísimo y algo que retumba en el oído de todos a soluciones complejas, soluciones sencillas, pero tienen que ser contundentes y precisas, sobre todo en temas del abordaje y dejar de ver que el tema de movilidad humana, migración, desde un eje punitivo, sino más bien todo lo que implica, ¿no? Un tema del contexto, situaciones, normativa, control del respeto de derechos humanos, entre otros aspectos fundamentales. Una realidad que no solo pasa en Ecuador, también tenemos de nacionalidad venezolana, colombiana, peruana, entre otros. En este aspecto, siguiendo con esa línea, quisiera irme contigo, Edgar, con la siguiente pregunta. Menciona, Denise, desde Perú, pregunta, ¿cuál considera que ha sido el mayor logro de México al incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado? Y aquí yo quisiera sumar algo. Pregunta, ¿cuál es el mayor logro de México incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado? Pero quisiera que también me indiques cuáles han sido las negativas de involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad interna de México. Te damos 3 minutos, por favor, que me quedan pendientes 3 preguntas, por favor. Claro, mira, si te he de ser sincero, es un tema bien complejo, porque nosotros, cuando éramos oposición,
Digo, nosotros desde el movimiento López Obradorista siempre nos opusimos a que las Fuerzas Armadas se dedicaran a realizar esta clase de labores, porque la idea es, si los militares patrullan las calles y la Marina navega el altiplano, ¿quién realiza las tareas de seguridad nacional en México? Creo que tendría que pensarse como una labor emergente, es decir, solamente ponerle una temporalidad muy específica a las labores del ejército en seguridad pública, mientras se van creando las nuevas instituciones civiles que se encarguen de la seguridad en los puntos más complicados del territorio. ¿Con qué nos hemos topado? En primera, con la debilidad estatal. La mayoría de las policías civiles están carcomidas por la corrupción y también tienen mal entrenamiento, malos pertrechos. Y enfrente tienen a grupos delincuenciales que, si de algo se pueden jactar, es de pertrechos bastante importantes, ¿no? O sea, a veces tienen armas los grupos de la delincuencia que ni siquiera el ejército o la marina en México tienen. Entonces, si vamos a poner en cifras de qué es lo mejor que ha hecho el ejército, híjole, a veces o al inicio era la disuasión, ahora es la fuerza de reacción, porque no hay ninguna institución civil en México que tenga el poder de fuego, la capacitación e incluso la táctica a veces para responderle a los grupos de la delincuencia. Esto nos lleva a otra interrogante, ¿no? Que es también muy compleja. Ya estamos hablando de situaciones de guerra interna en el país, y así es como en mi humilde entender, así es como se tendría que pensar, ¿no? Para darle una salida, es decir, si vemos los índices de inseguridad y de homicidios, desplazados, desaparecidos en México, son propios de un país en conflicto interno. Y estos países no vuelven a la normalidad en 2, 3 años, en 5, a veces les tarda décadas, ¿no? Para generar nuevas instituciones y trabajar otra vez sobre el territorio. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar. Vamos, Noberto, contigo brevemente, por favor. Tengo una interna, ok. México, perfecto. Me van a preguntar, están relacionando muchísimo, ¿no? Hablan de doctor Noberto Enmerich, tejedor de letras. Muy bien puesto eso. Sin embargo, quieren hacerte una pregunta específicamente de seguridad internacional. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el papel que consideras que México tiene actualmente en la seguridad en la seguridad internacional del hemisferio americano? ¿Y qué implicaciones tendría una vez que se acabe esta gestión? Como antecedente indican los cárteles mexicanos que están en distintos países, sobre todo de Sudamérica, en Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, también tejido en Chile, Argentina, etcétera. ¿Cómo es esta influencia del crimen organizado y cómo puede influenciar en la seguridad internacional del continente? Bueno, empezaré la pregunta tiene dos partes. Empezaré con México y cuál podría ser su rol internacional en relación al crimen organizado, y después me dedicaré al crimen organizado y su posible, probable, fabulosa extensión. El rol de México en relación al crimen organizado en la escena internacional tiene sí o sí que ser decisivo, por salvaguarda propia. Tiene que tener una mayor participación en los foros internacionales en esta temática en relación a la propuesta de políticas de carácter multilateral. Primero, para que no quedara atrapado en lo que es la reedición de la Iniciativa América, que es este acuerdo bicentenario que firmó el gobierno mexicano con Ebrard, con Estados Unidos, que creo fue el anteaño, y que se presentó como si fuera la nueva Iniciativa América. Por suerte no lo es.
quedó medio parado, entre otras cosas por la cantidad de errores que comete Estados Unidos por segundo, ¿no? Como por ejemplo detener al ex secretario de la Defensa Nacional en el aeropuerto de Los Ángeles. Narco o no, Estados Unidos no puede detener a un ex secretario de la Defensa Nacional de México. Entonces, es una aberración desde el punto de vista diplomático, político y demás. Eso provocó una retaliación, una respuesta mexicana que no le otorgó la visa a los agentes de la DEA para ingresar a territorio mexicano, lo cual implicó una muy clara y dura y categórica respuesta de México. El rol internacional entonces tiene que ser más activo, más fuerte, más capacitado, más preparado, de alto nivel en términos internacionales en relación al crimen organizado. En segundo lugar, respecto al crimen organizado, es importante separar lo que es la fábula de lo que es la realidad. En Latinoamérica, el crimen organizado no tiene una presencia mexicana tan fuerte como se dice. Es mucho más peligroso el Tren de Aragua venezolano y el primer comando de la capital de Brasil que el cartel de Jalisco Nueva Generación, que está feliz y encantado de hacer negocios en México y con el generalato de la Secretaría de la Defensa. No, ojo, porque si no es la fábula de que los carteles mexicanos están en todos lados, lo cual no es cierto. Sí es cierto que los grupos nuestros, de nuestra región sudamericana, dicen pertenecer o estar afiliados al cartel de Sinaloa, porque eso les permite disputar con otros carteles, hacer acuerdos con el cartel de Sinaloa, pero hacer acuerdos con el cartel de Sinaloa significa entrar en territorio mexicano y decirle al cartel de Sinaloa, te traje la droga hasta acá a mi costo, a mi precio y con mi sangre. Yo no diría que eso es injerencia del cartel de Sinaloa en Ecuador, ¿no? Diría que eso es tráfico de drogas. A ver, ¿cómo estamos diciendo que no hay una presencia acá? Pero, por ejemplo, acá en Estado ecuatoriano sí vemos que hay una relación, un nexo de los cárteles mexicanos con los GDO de acá de Ecuador. Exactamente, es un negocio transnacional, digamos, un negocio, es comercio exterior, ¿no? Ilegal. Por lo tanto, son partes que deben acordar. Eso no implica que esas partes que acuerden formen parte de la misma empresa, como en cualquier negociación de comercio exterior. Una parte le vende a la otra, y en el caso del narcotráfico, la parte que compra le gusta mucho cuando la otra parte hace todo y el cartel lo único que hace es pagar. Esa es la idea del tráfico de drogas a nivel mundial. El que compra solo paga, y además no paga con dinero, paga con drogas. Entonces, por eso es que el que vende, compra droga, recrea y hace crecer su mercado. En nuestros países el problema es el Tren de Aragua en Venezuela, no el cartel de los soles, que ya no existe más, después de existir, no sabemos si existió alguna vez, sino el Tren de Aragua, primer cartel que no nace en prisión, sino que nace a partir de un trabajo de obreros ferroviarios que la obra se paró y dijeron de qué vivimos y empezaron a cometer crímenes y se transformaron en lo que hoy es el cartel más dinámico de toda la red. Y el otro, el primer comando de la capital brasileña, por supuesto. Eso sí, con presencia, con franquicia, ellos mandan, van a Paraguay, van a Chile, van a Bolivia, están creando problemas por todos lados. Entonces, esos dos aspectos es importante rescatar y puntualizar. Puede cambiar, ¿no? Pero lo que pasa es que el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco ya fueron a Ecuador, ya experimentaron, ya pagaron el costo de lo que es ir a perder tiempo a Ecuador, y se volvieron a su país y dijeron tráiganme la droga hasta acá, que es lo que los carteles hacen. Una sola cosa de un segundo que quiero agregar y que por ahí termina de completar lo que Edgar dijo. Hay un problema muy importante en México. Una solución es, el Estado mexicano no está en guerra, ¿no? Lo dijo Edgar, es importante rescatarlo, es fundamental. El Estado mexicano no está en guerra, o sea, no está masacrando gente y población dentro del país. Segundo, que sí es un problema, tenemos Fuerzas Armadas metidas en seguridad interior. Desde mi punto de vista es un problema. Sea el que sea el que lo haga, cómo lo haga y lo que diga, es un problema. Las Fuerzas Armadas son para matar sin preguntar. Para eso las tenemos, ¿no? Dos países entran en guerra, si yo soy mexicano y entro en guerra con Estados Unidos, veo a un americano y lo mato. ¿Está bien? No lo mando a un juez para que me pruebe nada. Bueno, así funcionan los militares, eso no se puede hacer en seguridad interior. Eso tiene que ser una fuerza civil con presunción de inocencia, con respeto a la ley, al derecho y a la posibilidad de defensa de ese acusado, etcétera, etcétera. ¿Eso es penoso, costoso, caro, mucha gente culpable sale libre? Sí. Ese es nuestro Estado de Derecho. No nos gusta, lo lamento, es el único Estado de Derecho que tenemos. Es ultraliberal, por eso se llama Estado de Derecho, pero así es, ¿no? Bien.
El otro dato, lo último, eso es lo que quería agregar. Ojo que nosotros tenemos en México un aumento a toda velocidad del mercado de consumo interior. Eso es lo que está produciendo el aumento de los homicidios y eso es lo que se le podría achacar, el gobierno no sabe cómo responder, etcétera, etcétera. Sí, no sabe cómo responder, porque una cosa es el tráfico de drogas, o sea, el cartel que me lleva drogas desde México y lo pasa por Ciudad Juárez a Estados Unidos, que es una hiperorganización compleja, y otra cosa son dos chicos de 15 años que venden drogas en la esquina de mi casa. ¿No? Y si se matan esos dos, en 20 segundos tengo 4, y etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso porque es un país de 130 millones de habitantes. Algo de eso pasa en Ecuador, que es un paísito así chiquito que tiene la desgracia de tener 17 millones de personas. Drogas van a consumir todos en este planeta en los próximos años. Ojo. Perfecto, muchísimas gracias, Norberto. Es una información que, bueno, rompe el paradigma de la geopolítica del crimen organizado, ¿no? En donde consideramos que hay una fuerte presencia de estas estructuras criminales en Ecuador, cuando más bien no es de esa forma, sino vemos que es una presencia de otros actores, de otros, sobre todo de otros GDO pertenecientes a otros países, y que claro, en el caso de Ecuador, el Tren de Aragua más bien nunca lo hemos visto como un actor fuerte o de impacto, sino más bien hemos relacionado cómo estos nexos tienen con cárteles mexicanos y no tanto el impacto que tiene el Tren de Aragua. En este contexto y con todo lo que nos acaba de mencionar, y con la reflexión de efectivamente el tema del narcotráfico nunca se va a acabar, debemos seguir abordando, debemos seguirnos actualizando, identificando, haciendo un trabajo de inteligencia. Pero para hacer este trabajo de inteligencia, y encaja mucho con la siguiente pregunta, ¿no? Para Edgar, menciona Stalin Barriga, de Ecuador. El Ecuador se encuentra en una lucha en contra de la mayor amenaza interna denominada hoy grupos terroristas. La declaratoria de conflicto armado interno decretado por el gobierno le ha permitido la participación de Fuerzas Armadas con una intervención temporal en aspectos de seguridad interna. ¿Cómo legitimiza México el accionar de las Fuerzas Armadas para hacer permanente la lucha contra el crimen organizado? Bueno, en primera, Calderón cuando saca al ejército ya y decreta la guerra al narco, hay quienes dicen que lo hace para legitimarse porque venía de una elección muy controvertida, pero no cambia la ley, no cambia la constitución y saca un decreto especial, nada. Simplemente los manda al estado de Michoacán, de donde él es oriundo. Después con Peña Nieto se intentó hacer un cambio legal que era realmente muy, muy complejo, muy preocupante. La llamada Ley de Seguridad Interior se presentó por ahí de 2016-2017, que le daba, no nada más a los militares, les daba esta capacidad de estar operando en labores de seguridad pública sin tener que preocuparse por su estatus legal, que hasta el día de hoy, podríamos decirlo hasta cierto punto, estaba en el limbo. O estaba, digo, porque cuando se crea la Guardia Nacional, que es un intento de policía nacional, y digo intento porque realmente nunca se pensó como una institución civil. Todos los efectivos de la Guardia Nacional Mexicana salieron del Ejército y de la Marina y se mantienen hasta el día de hoy bajo la tutela y la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional del Ejército. Hasta antes de esa ley operaban en el limbo. Lo que les daba la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto era facultades incluso de Ministerio Público. Esto es un tema gravísimo porque ya de antemano, pues borraba muchos requisitos legales para que ellos pudiesen actuar. Es decir, la labor de un policía es, estás cometiendo un crimen, te detengo y te presento con las autoridades judiciales. Pero con esta ley
borraban esa parte y se les podía asesinar a las personas que vieran en actividades delincuenciales sin ningún problema. Eso afortunadamente no pasó. Sin embargo, se les dio con López Obrador, con la reforma para crear la Guardia Nacional en 2019, una especie de temporalidad. Se suponía que iban a estar 5 años en labores de seguridad pública y poco a poco iban a regresar a los cuarteles y esas actividades iban a la parte de la Guardia Nacional. Es decir, se replegaba el ejército, entraba la Guardia Nacional, que en realidad pues siguen siendo militares, ¿no? Nada más, y con esto finalizo, me llamó mucho la atención en la pregunta que mencionan a los cárteles de la droga como grupos terroristas. Y me llama la atención porque en México se intentó esa parte, esa denominación, y nos opusimos, pero enseguida. Porque eso significa cuando un grupo un grupo delincuencial entra en la denominación de grupo terrorista, ya le brinda la facultad extraterritorial, digamos, a Estados Unidos de intervenir en México, porque imagínense un grupo terrorista operando en la frontera sur de los Estados Unidos, con todos los problemas que tienen ahorita y con el problema gigantesco que tienen de consumo de fentanilo en Estados Unidos. O sea, si de por sí México, y con eso finalizó, México es, cuando hablamos de estos temas, tenemos que verlos sobre un mapa. Tenemos que considerar, reitero, siempre los 3,000 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos. Y tenemos que considerar también la historia de las guerras del opio. Si entendemos las guerras del opio y cómo Gran Bretaña utilizó el opio para abrir a China en el siglo XIX, vamos a entender en cierta parte la crisis del fentanilo en Estados Unidos y por qué México se puede convertir en en parte del tablero de esta guerra multidimensional que están librando Estados Unidos, China y Rusia en muchas partes del mundo, que el tema de las drogas no escapa a esta dinámica. Bueno, es una pregunta bastante, sobre todo para nosotros de Ecuador, es muy, muy útil. Una pregunta porque actualmente, claro, la primera vez que el Estado ecuatoriano tiene esta denominación de conflicto armado no internacional que está dentro de la figura del derecho internacional y sobre todo cómo denomina una denominación que ni siquiera han tenido los cárteles mexicanos, como me lo mencionaste, ni tampoco las guerrillas o FARC, como le conocíamos en Colombia, el denominar a estos GDO, grupos de delincuencia organizada, como actores beligerantes o grupos beligerantes y terroristas, lo cual implica una conmoción porque ya le estamos dando un estatus para que ellos también puedan declararnos la guerra como Estado, ¿no? Un actor, un protagonismo. En este aspecto quiero hacerle una pregunta a ambos y con esto finalizaríamos. Por favor, concentrémonos en la pregunta. Ok, nos vamos a concentrar en la pregunta y también vamos a darle una conclusión a este espacio. ¿Listo? Empiezo contigo, Edgar, la dinámica. Tu pregunta y tu conclusión. Norberto también va a tener su pregunta, su conclusión. Por favor, Edgar, menciona qué ha pasado en el gobierno de López Obrador con el tema de trabajo infantil, las brechas de desigualdad social, el tema de inequidad de género, ¿ok? Y también cada vez más la existencia de empleo informal. Son una de las brechas que ha querido reducir el gobierno de López Obrador, pero que no ha podido
hacerlo contundente o una medida específica o marcarlo como un logro. Tal vez tú ves que sí ha hecho una reacción en esto, qué ha sucedido, qué ha pasado, un poco que nos comentes esto, y una breve conclusión de todo este espacio, de todo este diálogo que ha sido. Te escuchamos, por favor. En cuanto a trabajo infantil, prácticamente nada. O sea, lo mismo que sucedía antes de López Obrador, sucede ahorita y seguramente va a seguir sucediendo en México porque no es un tema que esté en el primer lugar de nuestras prioridades, por desgracia, porque la mayoría de las familias, como viven en la pobreza, a veces también los niños se les toma como parte activa de la familia, por desgracia. En el tema del género, pues tampoco el presidente López Obrador ni lo entiende y resulta algo muy, ¿cómo decirlo?, muy contradictorio, porque la mayoría de las feministas mexicanas están en Morena y las grandes activistas mexicanas son de izquierda y sin embargo el presidente no las escucha. La primera gran crisis social que enfrentó el presidente López Obrador fue por unos dichos desafortunadísimos sobre el asesinato, el feminicidio de una chica. Y ahí salieron a protestar de manera masiva y no había cómo defenderlo porque el presidente metía la pata continuamente con ese tema. No lo entiende. Y es hasta cierto punto entendible porque es una persona que está, si no me recuerdo, como en los 70 años, ya esa brecha también de edad, pues no ve ese tipo de fenómenos. Tendría que verlo pues, sus asesores, que para eso están, pero pues definitivamente eso nunca fue algo muy relevante para él, por desgracia. Y finalmente en el tema de la desigualdad en México sigue siendo muy grande, muy, muy grande. En México hay comunidades que tienen índice de desarrollo humano del África subsahariana y al mismo tiempo viven en México algunos de los millonarios más importantes del mundo. Entonces tampoco se ha progresado muchísimo en el tema, han salido personas de la pobreza, pero no se ha dado una solución de fondo al tema. Para finalizar, primero obviamente agradecerles tanto a ti, Catherine, como al doctor Emerich, a todas las personas que se pudieron conectar, regalarnos unos minutos aquí y decirles que desde mi humilde entender vamos a extrañar a López Obrador en el siguiente sexenio. Lo más seguro es que gane Claudia Sheinbaum la presidencia de la República, pero tiene un perfil muy distinto y unas condiciones políticas distintas. Lo más seguro también es que en Estados Unidos, si no sucede algo extraño, va a ganar Trump. Y si no gana Trump, el trumpismo va a dominar otra vez la agenda interna de los Estados Unidos. Y mal que bien, López Obrador, con la habilidad que tiene, el carisma, el arrastre social, supo navegar tanto con Trump, que tenía de piñata a Peña Nieto, como con Biden, que tampoco fue un periodo muy, muy sencillo para nosotros. Creo que sí vamos a extrañar mucho su presencia y su talento político para dirimir conflictos, sobre todo a la hora de pensarlo con Estados Unidos y desde luego en el ambiente interno, más allá de filias y fobias, ¿eh? Nada más hablando en hechos, me parece que sí va a ser necesario. Veremos cómo le va a la siguiente presidencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edgar, por tus aportes, por los retos, indicarnos qué es lo que se viene en México. Y bueno, creo que ahí va enmarcado, ¿no?, los nuevos retos que tendría el tema de trabajo infantil, desigualdad social, el tema de fomento de empleo y el tema de seguridad, pero sobre todo enfocado y seguir continuando en el tema de los contextos.
En este aspecto, Noberto, dos preguntas para ti que quisiera que la resumas en una, no sé cómo lo vas a hacer, por favor. Y quisiera que cierres tus conclusiones con recomendaciones y retos respecto a la política internacional o política externa de México. Las preguntas son, la primera que te indican, de hecho, vas a hacer un aporte a algo que expuso Edgar cuando mencionó que una de las estrategias en temas de seguridad fue apuntar las causas y no las consecuencias. Un poco que desarrolles, nos expliques esas causas, en qué consistió y cómo pueden ser aplicadas en otros países latinoamericanos, teniendo en cuenta que la mayoría de estos grupos, delincuencia organizada o estructuras criminales, cada vez más utilizan a niñas, niños y adolescentes para que forman parte de estas estructuras criminales. Tal vez por su vulnerabilidad, fácil captación, hablamos de un tema de reclutamiento, etcétera. ¿Cómo deberían trabajar y reforzar estas causas? Sobre todo con énfasis para evitar que más NNA o niños y adolescentes sean reclutados para el delito y el crimen organizado. Segundo, en esta misma pregunta y con esta misma línea, enfocarnos en cuál va a ser el rol de México, teniendo en cuenta que vemos un cambio en la agenda ideológica de algunos países latinoamericanos. Empezamos con Ecuador, luego pasamos con Argentina. ¿Qué va a suceder con México? ¿Cuál es el candidato más opcionado, con más perfil que se podría ganar? ¿Cuál sería el reto con esta nueva ideología y cambio? Teniendo en cuenta que cada vez más el apoyo y el acercamiento de Estados Unidos con Sudamérica es más existente, es más interno. En este sentido, por favor, tu respuesta y tus recomendaciones sobre el rol y el reto que va a tener México en la política exterior de Sudamérica. Bueno, vamos con la primera, las causas de la inseguridad. Lo voy a explicar de una manera diferente a como lo explicó Edgar. Estamos hablando de México, estamos hablando entonces de un país donde cada año son asesinadas unas 35.000 personas, más o menos. El país que cuenta con la mayor cantidad de ciudades más peligrosas del mundo. La primera de ellas es Tijuana, la ciudad más peligrosa del mundo. Bueno, entonces, la política de la Cuarta Transformación del gobierno de López Obrador es atacar las causas de la inseguridad. Esa es una declamación. Porque a atacar las causas de la inseguridad uno tiene que decidirse, bueno, cuáles son las causas de los delitos del fuero común y cuáles son las causas de los delitos del fuero federal o del crimen organizado. Entonces, una política como la política de López Obrador ataca las causas de los delitos comunes, o sea, los robos, los hurtos, la violencia callejera, los arrebatos, etcétera, que son muchos en nuestros países y que son lo que las personas sienten como inseguridad, ¿no? Por más que los medios de comunicación nos metan a nosotros, a todos nosotros, en la cabeza la idea de que somos inseguros porque nos ataca el cartel de Jalisco, y lo creemos y nos movemos así, nosotros somos inseguros porque por ahí nos roban los 100 pesos que tenemos al salir a la calle. Bueno, en Argentina si te roban 100 pesos se los regalás, pues no sirven para nada, pero en otros países lo que sea, ¿no? Esa inseguridad, las causas de esa inseguridad son la pobreza, la desigualdad, el atraso, de todo. Las causas del crimen organizado no son esas. Las causas del crimen organizado son las instituciones corruptas de nuestro gobierno. No hay crimen organizado sin apoyo del Estado. Acá, en África, en China, en Estados Unidos, en México, en Ecuador, donde sea. Los jefes del crimen organizado están en las oficinas de gobierno. Esto no quiere decir en el palacio del Ejecutivo. El Ejecutivo ni siquiera sabe qué pasa con esto, ¿no? Pero sí me refiero, ¿no?, al generalato. En Ecuador, Estados Unidos denunció a los generales del ejército como los jefes del narco, hace un par de años, si no me equivoco, ¿no? Mencionó casi en secreto a 4 de ellos, ¿no? Bueno, pasa eso en México, pasa lo de en todos lados. La corrupción es la causa del crimen organizado.
nuestros carteles, todos nuestros carteles, se sostienen por los apoyos políticos que tienen. Y como esto va avanzando y se va desarrollando y se va volviendo más complejo con el paso del tiempo, los carteles trabajan bajo comando de las autoridades. Esto significa que el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación, los grupos ecuatorianos están en un nivel todavía más abajo, están a nivel de fiscalía, a nivel de la Asamblea Nacional, a nivel de los municipios, de los GATS, etc. ¿no? En Argentina el problema del narcotráfico y las drogas en la ciudad de Rosario está dirigido directamente por los partidos políticos. Bien, de eso no se dice, no se va a escuchar hablar y no hay políticas públicas para eso. Entonces, ojo, el crimen organizado tiene otras causas y por eso es que es tan difícil de erradicar. ¿Por qué? Porque el crimen organizado es nuestra razón de ser, es lo que somos. Entonces, cuando a veces insisto, ojo, el crimen organizado no es una amenaza, no es un cárcel, no es un patógeno extraño que nos ataca. El crimen organizado es la forma que nuestras sociedades resuelven problemas de manera ilegal. Por supuesto que contratan, captan y organizan a chicos y todos los adolescentes y todo lo demás. Bueno, esa es la mano de obra. Eso es lo de menos. Pero el narcotráfico no crece porque hay mucha pobreza. El narcotráfico crece porque hay mucho negocio ilegal por parte de las autoridades e incluso legislan leyes ilegales. Con esto es la primera parte de la cuestión. La cuestión ideológica, el rol ideológico, López Obrador se presenta, dice que es, y todos en México y en el mundo decimos López Obrador y el gobierno de la Cuarta Transformación es de izquierda. Sí, y además es cierto. Pero una cosa es una definición de carácter ideológico, soy de izquierda, y otra cosa es cómo gobierno, qué medidas tomo, cómo me comporto, qué hago, y las reglas de juego y la forma de comportamiento son políticas. La política no es de izquierda ni de derecha, la política es política, tiene sus normas. Y si uno quiere decir quién las dictó, bueno, Maquiavelo. ¿No? Para ver dónde está el manual, dónde aprendo a cómo se hace política, Maquiavelo, un poco de Príncipe, más aún, todavía mucho más, en la segunda década de Tito Livio. Están las reglas de juego. Por eso es que López Obrador es de izquierda, pero se come, pisotea y pasa por encima de cuánta institución puede en México. ¿Eso está mal? No, está bien, porque necesita hacerlo. No, lo mismo hace Bukele en El Salvador. Lo mismo quiere hacer Milei en Argentina, ni siquiera puede salir a abrir la puerta de su casa. ¿No? ¿Por qué? Porque no tiene poder y no sabe hacer política. Entonces el rol ideológico en nuestros países empieza a ser copado en general por alternativas que se van de la derecha un poco más allá, alternativas insólitas, que en virtud de que carecen de racionalidad política se tornan inviables. Y se tornan viables aquellos que saben cumplir con las reglas del juego. No nos olvidemos que Bukele originariamente, políticamente, era parte del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Sus orígenes políticos son de ahí. Después se separó, armó su propio partido, se ganó las elecciones, fue alcalde de la ciudad de Salvador, de San Salvador, luego presidente y ahora violó la Constitución y se hizo reelección. Con lo cual vamos de democracia a dictadura en un solo paso. Redujo, por supuesto, los homicidios en el país, violando cuanto derecho humano hay en el camino. Entonces, este tipo de estructuras políticas son las que van a primar en nuestros países. La racionalidad ideológica puede ser más o menos de izquierda, puede ser más o menos de derecha, pero vamos a tender a gobiernos fuertes. Gobiernos cuya base de apoyo va a ser las Fuerzas Armadas. O sea, la base de apoyo del gobierno de López Obrador son las Fuerzas Armadas. La base de gobierno de Bukele son las Fuerzas Armadas. La base de gobierno de Noboa, si es que tiene una base de gobierno, pobre muchacho, son las Fuerzas Armadas. Así va a ser en todos nuestros países. Esto no quiere decir que van a ser dictaduras, pero sí quiere decir que van a tener conductas dictatoriales. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está cayendo a pedazos. Y cuando se cae a pedazos, con los dientes y con las uñas, arrastra todo lo que puede arrastrar en su caída. Mientras del otro lado del mundo, el que debería estar condenado a ser derrotado y muriéndose de hambre, que es Rusia, está cada vez mejor. Entonces, este es un mundo que, independientemente de cuantos analistas digan que estamos en un mundo multipolar, no veo nada en la realidad diaria que me diga que yo estoy viviendo en un mundo multipolar.
Porque si el mundo fuera multipolar, nuestros países serían mucho más democráticos. Y lo que vemos en nuestros países son la falta de alternativas. Entonces, son los giros duros. Las palabras pueden ser de izquierda o de derecha, pero son giros duros, giros donde cuesta moverse, ¿no? Entonces, finalizando y sintetizando, primero, por supuesto, muchísimas gracias. Honestamente, yo participo en muchos encuentros y en muchos foros, es la primera vez, en mucho tiempo, en el cual hablamos tan profundamente de tantas cosas tan profundas. Entonces, creo que es una maravilla que nos ha tocado vivir. Quiero rescatarles cosas que considero importantes como resumen. México va a tener por primera vez en su historia una mujer presidenta. Ojo, también es un logro de la Cuarta Transformación y sí acuerdo con Edgar que no hay nadie más machista en este planeta que López Obrador. Sin embargo, una mujer va a gobernar México, porque la candidata oficial es mujer y la candidata de la oposición es mujer. O sea, la izquierda tiene una candidata mujer y la derecha tiene una candidata mujer. Eso es en México imposible hasta hace 5 años. Ahora, 2024, este año, en junio, hay elecciones en México y va a ser presidido por una mujer. Segundo lugar, López Obrador para nada se va a retirar, va a seguir siendo el actor político más importante del país, porque en este mundo cambiante hay un solo país que tiene frontera con Estados Unidos, y es México. Entonces, México no se puede descuidar. En el mundo no le importa qué hace Milei en la Argentina. Nada cambia en el mundo por lo que hace Milei. Bueno, a no ser que entregue las Malvinas y el Atlántico Sur, ¿no? Entonces sí cambia todo el mundo. Pero, mientras tanto, a nadie le importa. Lo que sucede en México es decisivo para el mundo. Y sobre todo para la supervivencia de México, porque México tiene en juego su supervivencia como país cada 5 segundos. Por último, lo que inició hace 6 años como la Cuarta Transformación no fue tan transformadora como más o menos estábamos viendo. Sí ha logrado superar desafíos que colocaron a México contra la pared, entre ellos la pandemia, y lo segundo que rescato muy, muy importante, Edgar lo mencionó con mucho acierto, es el único país de la región latinoamericana que no tiene crisis política. Tercero, si queremos, en México es muchísimo más conveniente ahorrar en pesos mexicanos que en ninguna otra moneda. Eso tampoco sucede en los otros países. A nadie le recomiendo yo en México ahorrar en dólares, pierde plata. Hay que ahorrar en pesos mexicanos. Eso también es un logro importante. No califica para decir que es un gobierno que transformó el país. Yo creo que el logro más importante de este sexenio es haber conservado el país. Un país que puede tener ahora expectativas, puede fortalecerse, puede crecer, puede hacer muchas cosas, pero no quedó un país más débil que antes, un país que sí, uno dice, está muy vinculado fuertemente a Estados Unidos, pero yo jamás diría que es un país sumiso a Estados Unidos. Sí lo podía decir antes, ¿no? En los otros sexenios se podía decir, aunque era más desobediente. Ahora está mucho más estrictamente vinculado, pero es menos. Eso tiene que ver con su economía. México tomó conciencia en estos años de aquello que siempre fue una debilidad, que era la presencia de Estados Unidos, ahora es una fortaleza. Estados Unidos está produciendo su riqueza en México. ¿Y dónde la producía hasta hace 5 minutos? En China. Bueno, ahora la está produciendo más cerca, ¿no? Se han roto las cadenas de suministros. Entonces esta cadena cortita lo tiene a México como protagonista. Quiero rescatar, es importante estas cosas. Principales problemas que debía solucionar el gobierno no solucionó, la seguridad. No lo solucionó. Si quieren ustedes decir que lo empeoró, también se puede decir que lo empeoró, ¿no? Quedó ahí una deuda enorme. Segundo problema que heredó, que no lo creó y no logró remediar, el problema de la migración. O sea, los graves problemas son los problemas que nuestros países en todo el mundo no saben cómo solucionar. Seguimos sin solucionar el hambre. O sea, ¿no? Sí sabemos alcanzar a otros planetas con mejor velocidad ahora, pero todavía no aprendimos a comer todo. Perfecto, Norberto, nos acaba de dar un resumen completo de toda la situación, un abordaje exacto.
Y bueno, más bien agradecerles por toda la atención. Imagínense, quedamos en hacerlo como algo muy breve, pero se nos ha extendido, ha sido una dinámica muy buena. Hemos abordado la parte social, migratoria, política exterior, seguridad, economía, incluso diferentes tipos de brechas y desigualdades que hay en México. Y también hemos abordado cómo el país mexicano puede influenciar muchísimo en otros países y la política, ¿no? La geopolítica que va a tener México en Latinoamérica y con este gran hegemón que es Estados Unidos. Muchísimas gracias a Noberto, muchísimas gracias Edgar por su participación y a todos los que nos acompañaron en esta jornada. Recordarles que este es un evento que tiene como propósito estar subido en las redes sociales para que ustedes los puedan ver, interactuar, compartir con sus conocidos y claro, pueda hacer uso de la forma que ustedes consideren y sobre todo a nivel académico. Muchísimas gracias, gracias Norberto por tu siempre predisposición, por toda tu trayectoria. Saludos desde Argentina. Edgar, muchísimas gracias por contarnos la realidad, por esa sinceridad y sobre todo darnos un punto crítico del nuevo, más bien del actual mandatario y de lo que va a venir con el nuevo reto, con el nuevo presidente. De mi parte, agradecerles desde acá de Ecuador, siempre es un gusto y esperamos encontrarnos en un nuevo evento. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.